Y ahora sí, como anunció Patsy Bendayan, tenemos una entrevista. Yo creo que va a ser una excelente entrevista porque tenemos un gran entrevistado. Es el doctor César Álvarez. Él es profesor de Centrum Católica, pero no solamente es profesor, sino también investigador, es autor de varios libros, consultor principal en países de América Latina y de África. Así que tenemos un experto en temas de economía, de política y en sociología, la ciencia que estudia los problemas de la sociedad, para hablar sobre los temas, asuntos de la coyuntura. Pero antes yo quisiera, César, luego de darte la bienvenida y agradecerte porque estás acá, que nos des los anuncios que querías para que no los dejemos para el final. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Aprovechando para invitar a todos a dos eventos importantes que estamos organizando en Centrum Católica. El primero, en relación a la licencia social y las actividades extractivas, es una conferencia nacional, bien representantes del mundo empresarial, del mundo académico. Este evento se va a realizar el 13 y 14 de junio, o sea, la próxima semana. Va a ser todo el día en el auditorio del Centro Católica. Luego, del 18 al 20 de junio, la semana que sigue, tenemos un evento internacional muy importante, donde se va a tratar el tema de la innovación para mejorar la calidad de la educación bajo un liderazgo responsable. Esto se hace en un acuerdo entre Centrum y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, ¿no? Donde vienen representantes de los países de América Latina, donde se van a discutir diferentes perspectivas, tratando de lograr aportes que mejoren el liderazgo dentro de este contexto de lo que es la innovación y el liderazgo responsable. Muy bien, y hecho estos anuncios, que esperemos cuenten con mucho público, porque siempre las actividades de Centrum son sumamente exitosas. Quería hacerte una pregunta. Estuvo el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, Lula es su apelativo, eso significa Lucho, en Lima, en una visita muy rápida. Eugenio de Medina dijo, refiriéndose a esta entrevista, que el Perú está jugando en las ligas menores, que de alguna manera Brasil es importante, Lula es importante, pero es las ligas menores, mientras Chile, México y Colombia, que son parte de la Alianza del Pacífico, se reúnen con Obama, ¿no? Con con Xi Jinping, del presidente de China, y se relacionan directamente con la OTAN. Nosotros entonces, dice él, estamos jugando a mitad de la tabla en una cancha de barrio. ¿Cuál es tu evaluación de esta visita? Los lados positivos, los lados críticos y también tu perspectiva. Bueno, hay diferentes ángulos, ¿no?, de esta visita y yo creo que el primer punto a colocar sobre la mesa es que lo importante es el futuro, porque es el sitio donde vamos a vivir. O sea, tratar de ver todas estas acciones en perspectiva futura, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en un mundo globalizado, competitivo, hay bloques económicos y la Alianza del Pacífico representa una excelente oportunidad para que 4 países, e incluso hay algunos observadores como Canadá, importantes, que puedan tener un trabajo juntos y lograr un acercamiento mucho más fuerte con el mundo asiático, ¿no? Entonces, ahí hay una situación donde se ubica Brasil. Brasil se ubica dentro de una perspectiva de integrar los BRICS, o sea, las economías emergentes, y de alguna manera tiene un estatus de país continente, pero su prioridad fundamental está en Sudamérica, ¿no? Quizás por la relación que hay con México, y bajo esa perspectiva ellos están apuntando más a lograr una mayor integración con los países sudamericanos. Y del África. Y del África también, porque hay Mozambique, Angola, son países que hablan portugués, que de alguna manera tienen una buena relación. Ahora, pero también hay que ver los estatus de ambos países, ¿no? Con Brasil ha habido una alianza estratégica de ya más allá de un promedio de 10 años, que de alguna manera se ha ido enfriando, ¿no?, por diferentes razones. Había un compromiso de compra de armamento, incluso
los aviones, famosos aviones que incluso se mencionaron los nombres, los Tucán, pero que al final se reorientó hacia comprar sobre Corea del Sur. Luego, en forma paralela también había una relación de financiar las interoceánicas, ¿no? Brasil ha contribuido a eso. Las constructoras brasileñas han trabajado en ese aspecto, pero eso también ha sufrido una suerte de enfriamiento, porque los flujos de transporte no son los que se previeron en un inicio, ¿no? Entre otras cosas debido a que, yo diría, ambas naciones están en una suerte de estar viendo el futuro, pero viendo por otro lado, ¿no? Ahí creo que se hace necesario, se ha mencionado ya por algunos gremios, hacer un tratado de libre comercio con Brasil, ¿no? Lo que permitiría ordenar mejor estas relaciones. Ahora, ¿tú crees que a Brasil le interese? Porque Brasil es muy proteccionista. Bueno, justamente esa es una muestra de que realmente hay una voluntad de que sería una muestra. Claro, es una muestra, una voluntad, porque no hay que olvidar que producto de ese enfriamiento, la actual presidenta Dilma Rousseff ha suspendido en 2 oportunidades su visita al Perú. Y eso no es casual, ¿no? Entonces, esperamos que la tercera sea definitiva. Pero regresando al punto de vista de la visita personal de Lula, Lula tiene una imagen personal, tiene un legado, ¿no? Lula, de alguna manera, es una persona que, a pesar de no tener ningún título académico, ha demostrado un comportamiento superior a muchos estadistas que sí lo tienen. Y de alguna manera ha basado su accionar en Brasil en base a el desarrollo educativo, la infraestructura educativa, la fuerza de la educación como base para una transformación, apoyándola luego, por otro lado, con una reducción sustancial de la pobreza, ¿no? Sus programas Bolsa de Familia y otros que han apoyado la reducción sustancial de la pobreza. Entonces, eso lo ha marcado a Lula. No hay que olvidar que ha sido 2 veces presidente de Brasil y ha dejado por herencia a Dilma Rousseff. Ser presidente de la República 2 veces es prácticamente un doctorado, ¿no es cierto? Es el equivalente a un doctorado, pues son 10 años en los que tienes que escuchar, estudiar, analizar temas en profundidad, comparar, etcétera, y luego tomar decisiones, ¿no? De todas maneras, 10 años en el gobierno, no de todas maneras, 10 años en el gobierno de un país de 200 millones de habitantes y con enormes problemas, hacen de Lula un personaje importante en la escena política, por lo menos latinoamericana, ¿no? Y mundial también. Y mundial, ¿no es sí, cierto? Su personalidad, su presencia es aceptada, ¿no? En otros continentes. En otros continentes, claro. Ahora, la visita de él se da bajo un estatus de expresidente, ¿no? O sea, no representa al gobierno. Pero ha venido con más de 300 empresarios. Bueno, es que en estos momentos yo creo que todas las naciones, las sociedades, se integran a partir de proyectos económicos. O sea, los proyectos económicos, creo que hemos revisado eso en una anterior entrevista. Sí, claro. Como el caso de la Unión Europea, se dan sobre base de proyectos económicos, ¿no? Entonces, Pero entonces eso querría decir que Lula es de alguna forma una suerte de embajador, que esta visita la coordinó con el gobierno de Dilma Rousseff y también con Itamaraty, es decir, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay una relación muy cercana de grandes empresas brasileras. En el Perú están OAS, entre Andrade Gutiérrez, Odebrecht, claro, etcétera, y están en diversos tipos de negocios, sobre todo en los de carreteras, puentes, hidroeléctricas. ¿Cómo va este proyecto de las hidroeléctricas con Brasil? Están detenidos, ¿no? Sí, hay 2 grandes proyectos, si se quiere, monumentales, ¿no? Uno, las hidroenergéticas, que es la Amazonía, así es, y el otro, las interoceánicas. En el caso de las primeras, son proyectos que se formularon, se financiaron internamente con gran apoyo del Banco de Brasil, pero en este momento están se financiaron los estudios, ¿te refieres? Los estudios y también parte de la posible ejecución está planteada. La factibilidad de la factibilidad. En los esquemas de financiamiento, la propuesta del Banco de Brasil está planteada. Entonces, aparentemente estaba todo listo para ejecutarse. ¿Cuáles son las 2? Tenemos, por un lado, las hidroenergéticas de la Amazonía y el otro, las interoceánicas. Estamos hablando... No, pero me refiero de las hidroenergéticas. ¿Recuerdas cuáles son?
Bueno, sí tenemos la que está entre Madre de Dios y Cusco, ¿no? Claro. ¿No? En la cual se iba a iniciar incluso ya y fue paralizada porque no había lo que se llama la consulta previa, no había la aprobación de las comunidades alrededor. Y ese es un tema que está pendiente. Un tema que está pendiente porque la consulta previa, la aprobación de las comunidades, lo que se llama la licencia social, de alguna manera no está aceptada legalmente, pero sí está aceptada implícitamente, porque de no haberla no funciona. Entonces, en el caso de los proyectos de interconexión vial, sobre todo el norte y el sur, estos están ya terminados, pero de alguna manera no se ha dado el tráfico que se pensaba, ¿no? La traída de la ejecución de la del sur está, pero sí. La del norte no. No, lo que pasa es que en el norte hay que pasar, si se quiere, por todo lo que es Saramiriza, hay una parte que interconecta hasta Bayóvar, ¿no? Entonces, eso está, lo que pasa es que hay porciones, como el caso de la relación que hay entre Yurimaguas y Iquitos, ¿no? Claro. Que hay un tema ahí. Hay un tema por resolver, ¿no? Sí. Que no es económicamente barato, es una inversión importante, ¿no? Pero necesaria. No, yo diría que es necesaria, pero ¿hay un problema financiero o es otro problema? Yo diría que la voluntad política ha sido fijada. Hay una necesidad urgente de articular el país, claro, con la zona de Loreto prácticamente, pues está desvinculada a lo que es el resto del territorio, y eso es una necesidad urgente de hacerlo, ¿no? Yo creo que independiente de lo que pueda ser la rentabilidad económica y la rentabilidad social, la rentabilidad de país, ¿no? La necesidad de integrar país. Es la necesidad geopolítica también, ¿no? Es una geopolítica interna, es decir, podemos tener un país integrado, podrías llegar por carretera hasta Iquitos a partir de eso, ¿no? Claro, y si estamos pensando en una mayor integración con Brasil, tenemos que pasar por la Amazonía. Entonces tenemos que repensar el papel de la Amazonía en el país, ¿no? Entonces, entre ellos, pues, este tema que estamos hablando, ¿no? También hay otras cosas que suenan un poco curiosos en la mesa. Pues no hay que olvidar que el parque automotor brasileño consume etanol. Entonces, ¿dónde están los grifos de etanol en lo que son la interconexión vial por el lado peruano, ¿no? Entonces hay cosas que hay que superar, ¿no? Pero bueno, habíamos dicho que lo importante es el futuro, por donde hay que vivir y hay que diseñar ese futuro. Diseñar el futuro pasa porque la clase política, la clase empresarial se domicilia en el futuro. Entonces yo creo que hay buena intención de repensar esto, de articularlo, y una buena forma sería ese Tratado Libre de Comercio. O sea, tu propuesta sería un TLC con Brasil. Exactamente. Ahora, ¿quién debería tomar la iniciativa? ¿Ya el Perú tomó la iniciativa? ¿Sabes? ¿Estás informado? Bueno, esto entiendo que hay una propuesta por la CONFIEP, ¿no? Planteada por el lado peruano. Pienso que el Estado debe asumirla como suya, ¿no? A nivel país. Y habría que esperar un poco la respuesta de Itamaraty. Hay una cosa que siempre me llama mucho la atención, o sea, las veces que uno viaja a Brasilia y por relaciones de trabajo hay reuniones en Itamaraty, ellos prácticamente tienen muy claro a dónde quieren ir a futuro. Sí. Pero es un plan que viene desde la época de las dictaduras militares, o sea, el plan geopolítico internacional de Brasil se mantiene a lo largo de 40 años, eso no ha cambiado, y Lula y los gobiernos del PT, como el de Vilma, mantienen ese plan, ¿no? Una visión en donde se considera a Brasil potencia, ¿no? Potencia mundial, ¿no? Claro, y en ese caso, bajo ese contexto, el Perú es una parte de esa visión, ¿no? Porque por ahí es la salida, ¿no? A todo lo que es el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, lo importante de estos planes geopolíticos planteados por el Perú, yo no los conozco en el caso peruano, pero entiendo que debe haber o debemos tenerlo, ¿no? Que no deberíamos actuar sobre la base de la coyuntura y decir, tenemos que estar unidos por el tema de la Haya. Un país se proyecta en términos estratégicos, teniendo un plan estratégico, una visión por la cual el país se ve en el mundo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, ¿no?
Cuando tocamos ir con el Banco Mundial a una isla que se llama Mauritius. Mauritius. Mauritius, que es una pequeña isla que queda entre el África y la India, en el medio de África y la India. Entonces es un país muy pequeño, ¿no? Pero su presencia y su potencia lo ha llevado a tal punto que en los índices de competitividad ocupa posiciones importantes, ¿no? ¿Y por qué se da eso? Porque su espacio geopolítico no es solamente el territorio que ocupa, sino que ellos abarcan parte del África, fundamentalmente, y su educación incluso conlleva esa orientación. O sea, están pensando manejar bien el francés, el inglés, y su mercado está allá, en el África, ¿no? De esa forma interactúan ellos. Desde niños están preparados pensando en todo ese contexto global. Entonces nosotros, por ejemplo, con una visión geopolítica de nuestro posicionamiento en el mundo, debemos apuntar a articular en forma coherente nuestras relaciones con países, nuestras relaciones en continentes, nuestras relaciones como bloques. Eso no puede salir como una propuesta aislada, ¿no? Entonces, hay países como por ejemplo Estados Unidos tienen una visión de su papel en el mundo, Francia tiene una visión de su papel como capital cultural, pero también industrial y económica, y de su proyección hacia el África y Asia. Brasil tiene una visión estratégica que lo vincula a América Latina y hacia el África. Sobre todo al África tienen una muy buena relación porque además tienen una cercanía geográfica, cruzas el Atlántico porque Brasil es muy grande. Y luego tienes Rusia, que sigue esos planes de la vieja Rusia zarista, de ser una gran potencia, de proyectarse hacia el Asia, ingresar a Europa, etc. Los incas en el pasado tuvieron una visión de ocupación del territorio andino, ¿no? Desde el norte de Argentina hasta la zona sur de Colombia, pasando por... Es decir, no me refiero a una zona de expansión geográfica. Nosotros como país no tenemos una visión geopolítica. Chile la tiene, se relaciona con Estados Unidos, se proyecta como un país del primer mundo. Hemos elaborado como país, tenemos un centro, el CEPLAN, o tenemos Centrum, o alguna entidad privada o pública que esté, o el Ministerio de Relaciones que esté construyendo una visión del Perú en el mundo, ¿cómo se integra? Bueno, independiente de esta visión, antes yo quisiera señalar algo muy importante. Es un principio de la física, ¿no? Algo muy escolar, si se quiere, pero muy profundo. O sea, nadie puede transmitir calor si no lo tiene. Entonces, nosotros tenemos al interior del país la necesidad de articularnos, ¿no? El gran desafío de articularnos a nivel de regiones, la interconexión regional, es fundamental, ¿no? Entonces, si no estamos con una integración como nación, física, cultural, en diferentes ámbitos, eso se traduce pues que a nivel externo, de alguna manera estamos un poco girando, tratando de obtener cierta ventaja, pero debemos tener una perspectiva mayor, a mi modo de ver, ¿no? Entonces hay que trabajar en esos dos planos, el plano interno y su reflejo en la parte externa, ¿no? Entonces, regresando al plano externo de la visita de Lula. Yo quería preguntarte sobre cómo, está bien, pero se pueden hacer las dos cosas simultáneamente, integrarte, pero, o sea, ser un país centrado, pero un país centrado como una persona centrada se proyecta hacia afuera. ¿Y cuál es la proyección del Perú? ¿Solamente TLCs, comercio, nuestra cultura, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los ejes estratégicos? ¿Tenemos construida esa visión? Yo diría que no. Necesitamos tenerla, necesitamos construirla, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conjunto de TLCs y estamos hablando de la necesidad de un TLC con Brasil para que pueda articularse más esto. Pero los TLCs que se construyan, que deben beneficiar a los otros países, tanto como nosotros, deben también tener en el interior del país la organización de una oferta exportable en bienes y en servicios. Nosotros no exportamos servicios porque no tenemos un desarrollo tecnológico, o sea, nos queda la exportación de bienes, ¿no? Tenemos los tradicionales, los no tradicionales. Entonces tenemos que organizar esa oferta exportable y dado los problemas que hay de falta de articulación interna,
necesitamos pues desarrollar los dos niveles que hoy día son necesarios para que una nación despegue, ¿no? Uno, asegurar su competitividad, y segundo, mejorar siempre su productividad. Y en esto de la competitividad, por ejemplo, vemos que el último resultado del IMD, que al igual que el World Economic Forum y el Doing Business, nos dan algunos indicadores globales. Vemos que en el papel hemos aumentado un punto, ¿no? Estamos en la posición 43. Pero esto se debe, entre otras cosas, a que los países europeos, España, Portugal, Italia, han descendido. Entonces eso ha permitido mejorar nuestra posición. O sea, hemos ascendido porque nos hemos quedado, ¿no? Claro. Y los otros han decrecido, no porque hemos aumentado, ¿no? Claro, al interior tenemos algunos aspectos que son importantes, como el entorno macroeconómico, el clima de negocios ha mejorado en el Perú, pero en su conjunto no es así. Más bien, por ejemplo, en lo que es el papel de la infraestructura, en el caso peruano, estamos en último lugar, estamos en la posición 60 de 60 países, ¿no? Y si lo comparamos con Brasil, ya que estamos analizando ese tema, vemos que Brasil está en una posición inferior al Perú. A pesar que tiene un mayor desarrollo institucional que el Perú, ¿no? Tiene mejor infraestructura que Perú, pero que se debe a otras razones, ¿no? Entonces es necesario pues que pensemos bien en articular las cosas a nivel peruano para poder reproducirlo eso dentro de esta visión estratégica de geopolítica a largo plazo. Ahora, difícilmente Brasil va a dejar de ser un país proteccionista, ¿no? Es curiosa esta mezcla de barreras altas para que, o sea, dificultades para que ingresen los productos de fuera, por un lado, ¿no es cierto? Y búsqueda en la Organización Mundial de Comercio de que disminuyan las barreras para que los productos exportables de Brasil lleguen a todo el mundo. Es un proceso curioso, paradójico, ¿no? Sí, ahí por eso es que una puesta en la mesa sobre un proyecto de TLC con el Brasil es una especie de acuerdo o de comprender a dónde va el Brasil con el Perú y cuál podría ser el comportamiento del Perú con respecto a Brasil. Es cierto que en el Brasil hay una, no digamos fuerte institucionalidad, lo que hay una fuerte presencia del Estado, ¿no? Entonces eso ha hecho que su comportamiento económico incluso sea inferior actualmente que el Perú. La tasa de crecimiento del año pasado en el Perú en Brasil ha sido un poco menos que la mitad del Perú. Ellos estaban girando en torno al 3%. 3%, sí. Entonces, para este año también es prácticamente la mitad del Perú en términos de crecimiento. A pesar de ser un país gigantesco, son 200 millones de habitantes, nosotros tenemos 30, son casi 7 veces la cantidad de población, tienen ese mercado interno. Ahora, tienen problemas estructurales muy fuertes también, ¿no? No hay que olvidar que en el periodo que estuvo el presidente Lula en el gobierno, hubo altos índices de corrupción. Tremendo. Entonces, la corrupción es grave, ¿no? Y es un tema que también nos toca a nosotros. Yo creo que el tema de la corrupción va más allá de la corrupción misma. Por ejemplo, en el caso peruano, una pregunta que surge en la mesa es, nosotros ocupamos el primer puesto en la producción de pasta básica de cocaína, primer puesto en el mundo. Entonces, ¿dónde van esos dineros? ¿Cómo se están lavando? ¿Qué cosas se está haciendo frente a ese lavado? Entonces, ¿que esto acaso no origina corrupción? Entonces son preguntas que están planteadas en la mesa. En el caso de Brasil, alrededor de una fuerte presencia del Estado, hay acuerdos que se dan sobre contratos con el Estado, etc. Por eso que un poco paralelo a organizarnos con esa visión estratégica, y también tenemos nosotros que organizarnos internamente muy fuerte, ¿no? Hay que recordar lo que conversamos en la anterior oportunidad, lo planteó el presidente Piñera, algo muy simple, no quedarse en sueños, no pasar en proyectos y acciones. O sea, las propuestas o lo que uno habla, si no se traducen en proyectos y acciones, un poco son... Gerencia política. Necesitamos gerencia en los diferentes niveles, ¿no? En los diferentes niveles. Ahora, Lula dijo algo que me pareció muy interesante y muy bueno. Hizo un deslinde, vamos a llamarle, con la política del chavismo. Dijo, yo le dije a Chávez, le dije varias veces, no te pelees con los empresarios, deja de hablar de la espada de Bolívar,
Bolívar utilizó la espada en el siglo XIX. Hoy día nuestra espada son los empresarios. Tenemos que tener una visión, construir una visión económica, política, democrática, y son los empresarios, es decir, la sociedad civil, los que ejecutan esos proyectos. Fíjate esa diferencia radical, porque Venezuela en este momento está yendo pues al desbarrancadero, no hay ni siquiera papel higiénico en ese país, ¿no? Ante tanta suciedad que ha hecho ese gobierno, no hay cómo limpiarla. Sin embargo, Brasil tiene otra, o sea, por lo menos Lula y Dilma tienen otra idea práctica, es decir, nosotros pensamos la política, pero tenemos que pensar que los empresarios, es decir, la sociedad humana, los ciudadanos, las empresas medianas, grandes, pequeñas, micro, las familias emprendedoras, son las que hacen la riqueza, ¿no? Esa es una diferencia sustancial, ¿no? Sí, hay un poco de maltrato a ese concepto de empresario, ¿no? Porque en realidad los empresarios han sido asociados a la generación de intereses estrictamente individuales. Pero yo creo que eso está cambiando. Hay una masa crítica de empresarios peruanos que está demostrando una presencia internacional muy buena. Tenemos inversiones en Chile, tenemos inversiones en Colombia, fuertes y crecientes. Y es que, y no solamente los grandes empresarios, tenemos los micro y pequeños empresarios, informales muchos de ellos, pero que en conjunto se pueden definir como los generadores de riqueza. O sea, quienes generan riqueza en un país son los que arriesgan su capital, arriesgan su tiempo y asumen esos riesgos y tratan de obtener lo que se llama valor a lo que están arriesgando. Entonces, si nosotros reflexionamos un poco sobre eso, ¿qué busca un empresario o un inversionista? Busca generar valor, ¿no? ¿Qué debe buscar el Estado? El Estado debe también generar valor público, que lo capta a través del valor generado en la empresa, a través vía impuestos, vía la generación de puestos directos e indirectos, y que el servicio público sea cada vez más eficiente y esté presente al nivel del territorio nacional. Entonces esa generación de valor público también tiene que entenderse. También, ¿qué busca la sociedad en su conjunto? Las comunidades locales o de mucho mayor extensión también buscan generar valor. ¿Cuál es la riqueza fundamental de una persona? ¿Qué es lo que busca como riqueza? ¿Cuál es su tesoro? Su tesoro es su familia. De alguna manera que ellos, muchos de ellos pueden estar localizados en Sierra, Amazonía, fuera de la capital, etcétera, o acá mismo. Entonces buscan que su familia ocupe una mejor situación en la que ellos están, darle futuro a la familia, en educación, en salud, en perspectivas de trabajo. Pero eso también genera valor. Entonces, la pregunta es, si las comunidades, las asociaciones, la población busca generar valor, el Estado busca generar valor, y las empresas deben generar valor, entonces, ¿por qué no se trabaja en forma conjunta para que generemos valor como nación en su conjunto? Y ahí comenzamos a observar la necesidad de liderazgos visionarios. Nos falta esa visión de país a largo plazo. Nuestro horizonte de planeamiento se dan en 5 años, 6 años, en cambios de gobierno. A eso me refería yo entonces cuando tú tienes un país que se proyecta. Así es. ¿Está proyectándose el Perú con el gobierno de Ollanta-Humala? Es una pregunta muy difícil, había que preguntarle a las instituciones que están manejando eso, ¿no? Como el Centrum, que es un think tank tan grande, tan consistente, ¿cómo evalúa esto? Bueno, nosotros estamos haciendo investigaciones, trabajamos en publicaciones, se han hecho aportes, por ejemplo, sobre la necesidad del desarrollo portuario en el país, ¿no? Tenemos un inmenso mar, el transporte se da por mar, no se da vía aérea grande. Entonces necesitamos pues un desarrollo en puertos y una interconexión vial, pero en esos puertos. También necesitamos esa base educativa, hemos hablado. Centrum también ha lanzado publicaciones sobre eso. Actualmente estamos trabajando sobre negocios sostenibles en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? También estamos trabajando sobre la necesidad de la licencia social para vincular a actividades extractivas, justo el evento que vamos a realizar. O sea, el Perú de alguna manera ha estado desarrollando sobre actividades extractivas, pero las actividades extractivas per se no van a llevar a un relanzamiento. Tenemos que complementar estas actividades extractivas con una diversificación de la actividad económica, porque los precios internacionales pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces Centrum está trabajando alrededor de eso, desarrollando estos eventos, desarrollando publicaciones y contribuye en su posicionamiento académico con el resto de la comunidad de estudiantes de educación superior en este caso, ¿no? Tenemos programas de maestría, diplomados, tenemos doctorados,
que se nutren sobre la necesidad de investigar, ¿no? Muy bien, muy bien. Hemos estado con... sí, terminamos la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, César, y vamos a una pausa.